Buenas tardes a los seguidores del canal y a los poquitos adherentes que tenemos por el momento, que son los que básicamente apoyan el mantenimiento del canal. Gracias a ellos. Vamos a ver un video relacionado con el diseño de una viga metálica armada, esbelta. Básicamente hay desarrollado un ejemplo, pero uno de los videos, uno de los amigos del canal me hizo observar que hay un sector que tiene deficiencias de sonido, entonces lo vuelvo a presentar completo, remozado, para que puedan tenerlo disponible. Gracias. Vamos a presentar entonces un ejemplo sencillo de diseño de una viga armada de acero según el reglamento CIRSOC 301-2005 que se basa en ISC LRFD para los colegas de otros países. Este ejemplo estaba subido al video Vigas Armadas parte G, pero tenía problemas de sonido y fue remozado. Definimos como conveniente una viga armada cuando, por la relación de luces y cargas, los perfiles comerciales laminados ya no nos permiten una solución adecuada del problema. ¿Sí? Entonces, en principio vamos a definir una viga armada cuando el campo de aplicación de los perfiles comerciales laminados nos permita resolverlo. El caso que veremos es una viga armada de 14 metros de luz entre apoyos, apoyada sobre columnas metálicas en ambos extremos, que podría representar el armado de un local comercial urbano, imagínense con un ancho de local de 14 metros, que requiera la ausencia de columnas internas para su funcionamiento. Entonces, eso es lo que vamos a presentar. En el esquema habría dos vigas transversales que apoyan a 5 metros de ambos extremos de apoyo, que colaboran para colocar vigas secundarias que no están dibujadas para armar el entrepiso. Y bueno, vamos a desarrollar básicamente dentro de la estructura completa el tema de la viga armada de 14 metros. Entonces, esquemáticamente tendríamos el ancho local luz libre 14 metros, la viga principal con esa luz, sobre la cual apoyan vigas transversales a 5 metros de cada apoyo. Antes, alguna idea o repaso muy breve de lo que es una viga armada, conceptos generales. No los voy a aburrir con esto, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible. Las vigas armadas cuentan con una resistencia disponible después de que el alma ha pandeado y la mayor parte de la resistencia a flexión proviene de las alas. Los estados límites que hay que considerar son estado límite de fluencia del ala traccionada solo cuando ambas alas no son iguales, el ala traccionada es más chiquita que la comprimida. Cuando ambas alas son iguales, este estado límite no define. Estado límite de pandeo del ala comprimida y resistencia del diseño del corte. Con respecto al pandeo del ala comprimida tenemos pandeo local del ala, pandeo vertical del ala hacia el alma y pandeo lateral torsional. Con respecto a las cuestiones que tienen que ver con el pandeo vertical del ala hacia el alma, vamos a ver que hay prescripciones de esbelteces en los códigos que evitan este tipo de falla. Antes de continuar, les recuerdo que hay una campaña de adhesión al canal. Los invito a que sean miembros adherentes. No los voy a cansar hablándole lo mismo, simplemente abajo les dejo un link donde explico cómo es. Y seguimos. Gracias. Entonces, si el alma es excesivamente esbelta, cuando se flexiona por efecto de las cargas, las componentes de compresión C en el ala y las componentes de tracción superior y las componentes de tracción T en el ala inferior van a generar una resultante que tiende a abollar el alma y genera un efecto de falla como la que estamos visualizando en la foto. Efecto de apriete. Esto, entre otras cosas, genera que las tensiones ya no son con variación lineal, sino siguen esa variación no lineal que observamos en el dibujo de la derecha. Entonces, las tensiones en el lado comprimido ya no son proporcionales a la distancia al eje neutro,
El reglamento da especificaciones para reducir la capacidad del ala comprimida en el diseño de flexión mediante un factor que en particular lo llama RPG para compensar este fenómeno físico que ocurre. Como a su vez para evitar la falla por abollamiento del alma por excesivas esbelteces, tenemos que en función de la calidad de la tensión de fluencia del acero, por ejemplo, para FI 240 megapascales, y A es la distancia entre los rigidizadores y H es la altura del alma. Para diferentes relaciones de A sobre H menores que 1,5 o mayores, tenemos esbelteces límite 339 y 333, ¿sí? Por encima de las cuales relaciones de H, altura del alma, sobre TW, espesor de la misma, va a existir la tendencia a que se produzca la falla que ya vimos. Entonces comenzamos con el ejemplo que vamos a tratar. En la primera parte analizaremos la flexión y en la segunda parte, si tienen paciencia y llegan, corte. Entonces, la luz es de 14 metros, hay una carga uniforme, producto del peso propio de la viga, más una porción del entrepiso que está apoyando sobre ese y el cierre a su vez de carpintería, y dos cargas P últimas que apoyan a 5 metros que se aplican a 5 metros de los apoyos, que son derivadas de vigas secundarias que soportan las vigas de entrepiso. Este es el esquema general. El acero es FI 235 megapascales, hacemos el análisis de carga, las acciones nominales PD es 222 kN, PL es 90 kN, G sub D, que es la carga uniforme, 30 kN y GL 15 kN. Combinando las acciones con la combinación básica, porque es un ejemplo nada más, 1,2 de D más 1,6 de L, tenemos P último y Q último. P último igual a 410,4 y Q último 60 kN. P último son cargas concentradas a 5 metros de los apoyos y Q último es una carga uniforme. Con base a esto, a mano podemos obtener el momento requerido y el corte requerido. M último es 3.522 kN y B último 830,4 kN. Es una viga simplemente apoyada. Acá tenemos el esquema de momentos flectores y esfuerzos de corte. Marcamos que el máximo momento está en el centro de la luz, 3.522 kN, pero a su vez hay un momento flector que nos interesa, que es bajo la carga concentrada P última, 3.402 kN. Ya veremos cuando definamos el diseño del corte por qué. Tentativamente proponemos la siguiente sección. Es una viga armada, un alma esbelta de 0,79 centímetros de espesor, 5,16 pulgadas, TW, una altura del alma de 178 centímetros, un ancho de las alas de 38 centímetros, iguales, superior e inferior, y un espesor de las mismas de 7/8 de pulgada, 2,22 centímetros. Con base a eso, acá obtenemos las características geométricas, secciones del alma, de las alas total, momento de inercia respecto del eje principal y módulo resistente, elástico. Verificamos la compacidad del ala según la tabla B5.1. El lambda F de las alas es BF sobre 2, 38 sobre 2 sobre el espesor TF, nos da 8,55, y el lambda P es 11, o sea que las alas son compactas. El pandeo local del ala no se puede generar, no es necesario verificarlo. Verificamos la compacidad del alma, H sobre lambda W, el W siempre se refiere al alma, es HW a la altura del alma sobre TW. Acá tenemos una situación distinta. Naturalmente que el alma es esbelta. 178 sobre 0,79 nos va a dar un valor alto, 2,24. El lambda R de comparación es 166. Por lo tanto, el alma es esbelta y corresponde aplicar lo indicado en el apéndice G. Verificamos la esbeltez límite del alma para evitar el abollamiento de la misma según las ecuaciones AG1.1 y AG1.2.
La primera da 3,42 y la segunda 3,35, por lo tanto 2,24 verifica, ¿sí? Respecto de eso no tenemos problemas. Y vamos a analizar la resistencia a flexión en dos sectores. En el tramo extremo, que tiene una luz entre puntos restringidos al pandeo lateral de 5 metros, y en el tramo central, que tiene una luz con restricciones cada 4 metros al pandeo lateral. Entonces, se restringe el pandeo lateral del cordón comprimido en correspondencia con los puntos de aplicación de las cargas concentradas. ¿Por qué? Porque las cargas concentradas se originan a partir de vigas importantes que están apoyando en esos sectores. Y esas vigas son las que están generando esta restricción. Siempre que definimos que hay una restricción, tenemos que tener un cuerpo físico que la permita materializar, ¿sí? Entonces, repasamos nuevamente lo que tenemos a la vista, el esquema de momento flector y corte. Ahora vamos a ver la flexión. En cada tramo tenemos que determinar las tensiones críticas. Si lambda es menor que lambda P, la tensión crítica es FI. Si lambda es mayor que lambda P y menor que lambda R, la tensión crítica sigue la expresión que vemos, C sub P, que tiene que ver con la variación del diagrama de momentos por FI, por 1 menos un medio de lambda menos lambda P dividido lambda R menos lambda P, menor o igual que FI. Y para lambda mayor que lambda R, la tensión crítica es el coeficiente CPG sobre lambda al cuadrado. La tensión crítica va a ser el menor valor resultante para pandeo lateral torsional o pandeo local del ala. En nuestro caso, el pandeo local del ala no es determinante. En el tramo extremo, pandeo local del ala comprimida, como es compacta el ala, F crítico es FI, 235 megapascales, ya lo dijimos, no es determinante. Pandeo lateral torsional. Entonces, la longitud que está restringida a torsión la viga es de 5 metros. El sector que podemos tomar como resistente es el ala más 1/3 de la altura del alma. Es lo que tenemos en el dibujo de la izquierda. Obtenemos la sección de ese sector, el momento de inercia de ese sector y el radio de giro asociado. HW1 sería la altura comprimida del alma, 178 sobre 2, 89. Entonces tenemos las variables para analizar en las ecuaciones la tendencia al pandeo lateral torsional. Estamos tomando un sector de la zona superior de la viga, que es la que está comprimida fuertemente y es la que va a tender a generar el pandeo lateral torsional. Analizamos lambda como LB 500 sobre el radio de giro RT que acabamos de determinar, 970, 51,5. Lambda P nos da 51,40 y lambda R nos da 129,5. Estamos en la zona de pandeo lateral torsional inelástico y cabe aplicar la expresión AG25, ¿sí? Determinando previamente el coeficiente C sub B. Si uno quisiera ser muy conservador, puede asignar al valor de C sub B 1, ¿sí? Y evita calcularlo. Entonces, el valor de C sub B tiene que ver con la variación de momentos flectores entre el punto máximo y el punto mínimo, que generan que la fuerza de compresión en el ala no es máxima en todo el sector, sino es variable. Y eso es un efecto favorable. Aplicado en la ecuación de C sub B, nos da 1,57. Estamos incrementando la capacidad resistente del elemento. Por tanto, la tensión crítica es un valor mayor que FI, lo cual no puede ser físicamente factible. Entonces nos quedamos con que la tensión crítica va a ser igual a FI, 235 megapascales para ambos componentes. Estamos evaluando entonces el paño extremo. En el paño extremo, el coeficiente R sub B de elementos híbridos es cuando el ala y el alma son de aceros diferentes, vale 1 porque son de aceros de igual calidad. AR es el cociente AW sobre AF, alma sobre ala, nos da menor que 10, verifica.
El coeficiente RPG que hoy vimos y que tenía que ver con la no linealidad de las tensiones en la zona comprimida, tiene que ser menor que 1, lo calculamos, nos da 0,94. Entonces podemos calcular el momento nominal, que es igual a R1 por RPG, que lo que acabamos de calcular, 0,94, por el módulo resistente elástico SXC por la tensión crítica. Eso nos da un valor de momento nominal, 4.221,4 kN, afectado por el factor de reducción 0,9 nos da 3.799,26. El momento mayorado es 3.402, por lo tanto verifica. En el paño extremo la viga que hemos planteado verifica. En el tramo central, el ala comprimida no va a ser determinante porque sigue siendo robusta, ¿sí? Entonces la tensión crítica es FI 235. Respecto del pandeo lateral torsional, LB es 400. Entonces, lambda igual LB sobre RT es 41 y el lambda P es 51, entonces la tensión crítica es 235 MPa. La situación es más favorable que en el tramo extremo. Por lo tanto, la resistencia de diseño es el factor de reducción por Mn, 3.799 mayor que 3.522 kN. La viga, tal cual la tenemos planteada, con las condiciones de restricción a 5 metros de cada apoyo que tenemos planteado, verifica flexión. Habría que hacer el análisis de las deformaciones bajo cargas de servicio, pero en principio, desde el punto de vista resistente a flexión, verifica. Pasemos ahora al corte. Disculpen que voy rápido, lo que pasa es que si no se hace muy extenso el video y se aburren. Al someter una chapa a un esfuerzo cortante, se generan tensiones principales iguales de tensión y compresión en el alma, hasta un nivel en que las tensiones de compresión desestabilizan el alma, provocando el pandeo de la misma. Experimentalmente se comprueba que las chapas no colapsan al pandear, sino que poseen una reserva sustancial de resistencia postcrítica. Esa resistencia postcrítica es muy utilizada para la ingeniería aeronáutica, por ejemplo, y para la ingeniería civil es utilizada en ciertas ocasiones como esta. La pregunta es así: sí, esto ocurre si es que cuentan con rigidizadores, que veremos cómo se definen, intermedios, no excesivamente distanciados en el eje de la viga, si no, no se va a generar esta resistencia postcrítica. Entonces, para el nivel de carga de pandeo inminente del alma, el alma pierde su capacidad de soportar la compresión diagonal y este esfuerzo se desplaza a los rigidizadores verticales, distanciados A, y a las alas. Los sectores del alma se convierten en tensores, los rigidizadores son montantes y tenemos los cordones. Se convierte como una viga reticulada, con rigidizadores particularmente reforzados bajo cargas concentradas y en los apoyos. Los rigidizadores resisten la componente vertical de la compresión diagonal y las alas la componente horizontal. El alma, por su parte, solo tiene que tomar la tensión diagonal, tensiones de tracción. Entonces, este comportamiento se asemeja al de una viga Pratt, como dijimos, donde hay miembros verticales que toman compresión y diagonales que toman tracción bajo un sistema de cargas gravitatorias. El campo de tensión diagonal no se va a manifestar hasta que el alma empieza a pandear. Por lo tanto, su contribución a la resistencia al cortante del alma no se presenta hasta que el alma pandea o tiende a pandear. La resistencia total al corte va a ser entonces la previa al pandeo del alma más la posterior que se genera por la acción del campo de tensión. Ambas se suman en caso de poder materializarse ese campo. ¿Por qué os digo esto? Porque debe existir rigidizadores adecuadamente distanciados con una rigidez también mínima que el código establece. Entonces la resistencia al corte BN va a ser BNP, resistencia nominal de la placa del alma por tensiones principales, más BNR, resistencia nominal de la placa del alma, debida al funcionamiento como viga reticulada por el aporte de la acción del campo a tracción. Vamos a verificar la viga que estamos viendo al corte. Sobre estos supuestos, diseñar la viga armada al corte con este sistema de cargas y estas luces.
Se supone que la viga posee soporte lateral en los extremos y también donde aplicamos las cargas P última por las vigas transversales que vimos que le transfieren cargas. Las cargas ya las analizamos previamente, también vimos el momento mayorado y el corte mayorado. El corte mayorado B último es 830,4 kN. Este era el esquema que habíamos analizado, entonces. Esta era la sección tentativa que proponíamos, con un alma esbelta. Entonces, respecto al diseño al corte, vamos a colocar rigizadores y se va a utilizar la acción del campo de atención. Recordar que no está permitida su aplicación para el primer panel, el panel extremo, no podemos aplicar este concepto, ¿sí? Debemos definirlo proponiendo entonces una distancia entre rigizadores distinta a la de los demás paños, menor naturalmente. Entonces, proponemos para el primer paño una distancia entre rigizadores de apoyo y primer rigizador de 1 metro. Verificamos la relación A, distancia entre rigizadores sobre H, altura del alma, 0,56 menor que 3, cumple con lo que requiere el reglamento y a su vez es menor que 2,60 sobre H sobre TW al cuadrado, H la altura del alma, TW el espesor, que es 1,34. Entonces, nunca A puede ser mayor que 3 veces H, pero a su vez el otro límite es más restrictivo. Por lo tanto, la resistencia nominal al corte va a estar dada Bn por 0,6 por el área del alma, por la tensión de fluencia del alma, por el coeficiente C sub B, que surge de la deducción que veremos. Calculamos KB. KB es 5 más 5 sobre A sobre H al cuadrado, donde A la distancia entre rigizadores es 100, H la altura del alma 178. K sub B es 20,84. Si la viga no tuviese rigizadores, K sub B valdría 5 directamente. Determinamos los valores límites de la relación H sobre TW para calcular el coeficiente CB. H sobre TW es 178 sobre 0,79, 224. El valor límite es 613 raíz de KB sobre FI, 182. Por lo tanto, la expresión de CB, según el código a calcular, es una constante, 302.000 por KB, que acabamos de calcular, 2084, sobre la esbeltez del alma al cuadrado, H sobre TW al cuadrado, por la tensión de fluencia, dividido la tensión de fluencia del alma, 235 megapascales. Calculado CB 0,53, reemplazamos en la resistencia nominal 1062 kN y podemos aplicar el coeficiente de reducción y obtener la resistencia disponible BD. BD Φ por Bn es 955,8 kN. B último es 830,4, verifica. O sea que la distancia entre el rigizador de apoyo y el primer rigizador del panel es de 1 metro. Y con esa distancia verifica el corte de la viga. Con respecto a los demás, acá no aplicamos la acción de campo de atracción. Con respecto a los demás sí podemos aplicarla y lo vamos a hacer. Entonces proponemos una distancia para los restantes rigizadores de 2 metros. Verificamos el corte determinante a la altura del panel. B es 830,4 menos 60 por 1, 770,4 kN. Verificamos la relación A sobre H, 200 sobre 178, 1,12, menor que 3 y menor que 1,34. Es factible. Calculamos K sub B nuevamente. Lo único que cambia ahora es que A es 200, K sub B es 8,96. Calculamos C sub B con el nuevo valor de K sub B, 0,23. Y aplicamos la ecuación correspondiente a la acción de campo de atracción. Esta ecuación consta de un término 0,6 por AW por FI por CB, que es el que tenía la viga sin la acción de campo de atracción, más un segundo término, 1 menos CB dividido 1,15 por raíz de 1 más A sobre H al cuadrado, que es la componente de incremento de resistencia que le da la acción del campo de atracción. Esta, la expresión AG32, es la que contempla ambos fenómenos. Reemplazamos, Bn me da 1345,4 kN, la resistencia de diseño es Φ por Bn, 1210,9, mayor que 770.
Por lo tanto, distanciar los registradores fuera del primero en 2 metros es correcto. Entonces nos queda de esta forma. En el apoyo tenemos un registrador de apoyo llamado R1. Bajo la carga concentrada de la viga secundaria que apea tenemos otro registrador R1. Y a 1 metro del apoyo tenemos el primer registrador. El paño 1 lo analizamos sin la acción del campo de atracción. Y luego tenemos un segundo registrador R2 a 2 metros de distancia. Los R2 tienen requisitos menos exigentes que los R1. Los R1 soportan cargas concentradas y los R2 solo tienen el requisito de ser lo suficientemente rígidos como para hacer apoyo de la placa. Entonces, repasando nada más rápidamente, los registradores de apoyo se pueden evaluar contemplando los elementos que soldamos a ambos lados o a un lado como refuerzos, más, si TW es el espesor de placa, una longitud del alma de 12 veces TW. Y eso considerarlo como si fuera una columna ficticia, biarticulada, que recibe una reacción que es igual a la reacción de apoyo. Y verificarla al pandeo como un elemento simple. Entonces, podemos considerar como longitud de pandeo LK 0,75 de la altura en función de que no son articulaciones libres, sino es un empotramiento elástico. Con respecto al diseño de los registradores, que es lo último que nos queda por ver, tenemos que diseñar los registradores bajo cargas concentradas en apoyo R1 y donde apean las vigas que transmiten una reacción P, que son los más exigidos, y los R2, que son los necesarios para generar el campo de tracción diagonal. Entonces comenzamos por el R1, sección K19, planteamos un registrador simétrico a ambos lados del alma de 12,7 centímetros de extensión y 1,59 de espesor, y la zona del alma comprometida como elemento columnar sería 12 veces TW igual a 9,52 centímetros según lo que acabamos de ver recién. Calculamos la sección del registrador de la columna ficticia, AST, el momento de inercia y el radio de giro RS, que es 690 centímetros. Con esas variables vamos a hacer el cálculo de ese elemento ficticio como una columna virtual. Recordando la reacción de apoyo que debe tomar, 830,4 kN. Lo calculamos como una columna simple, lambda C 0,21, estamos en la zona de pandeo inelástico porque es menor que 1,5. La expresión de la tensión crítica de pandeo es por lo tanto 0,658 elevado a la lambda C cuadrado por FI, 230,7 megapascales, perdón. La resistencia nominal a la compresión PN es F crítico por AST, de esa columna ficticia, 1151,4 kN, y la resistencia disponible de diseño es Φ 0,85 por Pn. Nos da 978,7 kN, que es mayor que BU 830,4. Por lo tanto, el registrador que hemos propuesto en los apoyos verifica. Bajo la carga concentrada de la viga de apeo, vamos a usar el mismo, porque la carga es menos severa que esta. No vale la pena modificarlo. Nos queda por ver el registrador R2. Para el registrador R2, que es para generar la acción del campo de tracción, la exigencia es menor. Entonces proponemos una chapa a un solo lado del alma con dimensiones que vamos a determinar. Acá están ya dibujadas las dimensiones finales, pero va a tener una cierta longitud y un cierto espesor. Entonces, el momento de inercia, IST, debe ser mayor o igual que A por TW al cuadrado por J, donde J se calcula como 2,5 sobre A por H al cuadrado menos 2. De la igualdad de IST igual a TS por B cubo sobre 3 mayor o igual que A por TW al cubo por J,
Fijando una de las variables, extensión de la chapa o espesor, en este caso fijamos un espesor comercial, TS igual a 1,27, despejamos B. El B necesario sería 8,88 y el B que hemos asumido es 12,7. Por lo tanto, este planteo es adecuado y el registrador R2 se puede definir de esta forma. Con respecto, y para cerrar, debemos cumplir para que funcione adecuadamente con este registrador con la expresión 1, AG4. El área del mismo debe ser mayor que la ecuación que están observando ustedes en pantalla, AG41. D tiene que ver con si los registradores están a un lado, a ambos lados, o constan de otro elemento diferente. Para chapa plana colocada a un solo lado, D vale 2,4. Entonces, C sub B es 0,23. Con los datos ya conocidos de BU, de BN y de AST, que es la sección del registrador, controlamos que esa sección sea mayor que lo que da la expresión 1. La expresión 1 nos da un área requerida de 13,58 centímetros cuadrados y nosotros le hemos asignado al registrador un área de 16,13 centímetros cuadrados, por lo tanto verifica. Con esto hemos cumplido con la verificación a flexión y a corte y el diseño de los registradores. Si uno quisiera cerrar el tema, tendría que hacer la verificación de flechas bajo el nivel de cargas de servicio y bueno, los detalles de las uniones soldadas naturalmente, pero nos extenderíamos excesivamente. Bueno, hasta acá llegamos, gracias.